Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria a Dios. Hoy en preguntas y respuestas vamos a contestar esta pregunta. Es una de las preguntas frecuentes, ¿no? Desde hace un tiempo largo. Dice, últimamente escucho mucho que tienes que tener la cobertura de un pastor, la cobertura de una iglesia y cosas así con las cuales presionan especialmente a los nuevos que se acercan a una iglesia, llenos de confusión por las cosas terribles que se ven en algunas de ellas. Pero mi pregunta es, ¿qué es la cobertura? ¿Qué tan importante es la cobertura de un pastor? Bien, primeramente es necesario aclarar que la cobertura, entre comillas, no es algo que se encuentra en la Biblia y solamente es una terminología más que han inventado los mercaderes de la fe para recluir, atrapar, capturar y finalmente apresionar dentro de las murallas de sus feudos a sus víctimas, donde luego son encadenados con toda clase de ataduras supersticiosas, ritos extraños a la palabra y muchas otras prácticas espiritistas que terminan cautivando, atemorizando y esclavizando a esas almas angustiadas que se acercaron equivocadamente a esas iglesias buscando una palabra de Dios. Para impedir que algunas de sus ovejas, entre comillas, ¿no?, que es como paradójicamente llaman a todos los que se encuentran aprisionados en ese sistema religioso, controlado dictatorialmente por quienes se denominan pastor y dueño de todas sus ovejas, que controla con poderes omnipotentes e incuestionables, les enseña que es indispensable estar bajo la cobertura, entre comillas, del pastor y de la cobertura de su iglesia, porque si tienen la cobertura, o por si tienen la mala ocurrencia de salir de esa iglesia, se quedarán sin la cobertura y cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, ellos por haberse retirado y no estar allí, no se irán con el Señor. Escuchen cómo le mienten con todos los dientes. Este temor que siembran especialmente los carismáticos no es una práctica exclusivamente de ellos, porque en muchas otras iglesias enseñan cosas similares para impedir que algunos de sus ovejas, entre comillas, se retiren y se vayan al mundo. Porque adoctrinan a sus congregaciones con enseñanzas que son abiertamente sectarias, instruyéndoles que solamente ellos poseen la sana doctrina. Fuera de sus organizaciones existe solamente un mundo que marcha inexorablemente camino al infierno. Una filosofía muy típica de la gran ramera y de todos los que se han prostituido con ella, que solamente ellos serán salvos. Eso lo dice la Iglesia Católica Romana, lo ha sostenido siempre. Toda esta basura es absolutamente contraria a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Primeramente porque ellos no son los dueños de las ovejas, el único dueño quien las compró a precio infinito de su preciosa sangre en la cruz, quien es el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor de las ovejas. Todos los otros que gobiernan las iglesias de esta manera fraudulenta son los pastores asalariados que nos advirtió el Señor en su palabra, de quienes no son propias las ovejas. Juan capítulo 10, versos 11 y 12, él lo dijo bien claro, que el pastor, el asalariado, las cuales no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y sale corriendo. Ahora Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos asegura con su autoridad divina que los asalariados no son verdaderos pastores y que las ovejas no le pertenecen a esos mercaderes de la fe. La preciosa enseñanza divina dista mucho de los que hoy se escuchan en las iglesias. En el mismo capítulo 10 de Juan encontramos su verdadera enseñanza. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Qué gracia más exquisitamente gloriosa escuchamos de los labios benditos del Señor. Nos asegura que Él es el buen pastor, no los asalariados. Pero además nos dice que también Él es la puerta y categóricamente afirma lo contrario de aquello que escuchamos en las iglesias de hoy. Jesús dice, Él es la puerta y no es la puerta de una prisión, sino es la puerta que nos otorga libertad, porque dice, entrará y saldrá y hallará pasto. La enseñanza del Señor Jesucristo es absolutamente contraria a la de estos asalariados, de quienes no son propias las ovejas y que viven a expensas de ellas. Aquí no existe la cobertura ni ninguna atadura que nos aprisione a estos feudos que han levantado los señores de la iglesia de hoy, donde gobiernan con complejos de diosesillos.
Pero analizando en el sentido lógico y práctico lo que estos comerciantes de la fe enseñan a nuestros días, los únicos que tienen verdaderamente una cobertura son esos, la cobertura del diezmo, la primicia, los pactos y todas las artimañas fraudulentas que inventan a diario para sacarle el dinero a la congregación y eso poder vivir siempre mucho mejor que todos los miembros de sus iglesias y todo eso sin trabajar. O sea, Pablo, vos te gastaste escribiendo que el que no trabaje no coma, pero esto te lo borraron, Pablo, así que bueno. Menospreciando el mandamiento divino establecido por Dios desde el comienzo de las Sagradas Escrituras, donde dice en Génesis 3:19, ¿qué dice? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Como también lo ratifica el gran apóstol Pablo para el tiempo de la iglesia, según de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, os ordenamos esto. ¿Qué cosa, Pablito? A ver, contame, que vivamos de la gente, que le mintamos. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Cuántos problemas de dieta costosa se evitarían muchos pastores que tienen dificultad con su sobrepeso si cumplieran con lo que Dios ha mandado y dejaran de seguir robando al pueblo de Dios, inventando cuentos de viejas, como las historias de la cobertura, o que únicamente ellos poseen la sana doctrina y que fuera de su organización existe solamente el mundo que marcha al infierno? Timoteo 1:4 dice, Pablo a Timoteo le dice, desecha las fábulas profanas de vieja, ejercítate para la piedad, le dice. Lamentablemente el Señor nos advirtió que estos engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También ha mentido que finalmente Dios les entregará un espíritu engañador para que crean su propia mentira. Según Timoteo 3:13 dice, los malos hombres y los engañadores, ¿qué va a pasar? Irán de mal en peor, dice, engañando y siendo engañados. Porque a ellos les gusta engañar, pero ellos también van a engañarlo. Según Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Porque inclusive en la ley se establecía que el salario de los sacerdotes levitas que trabajaban en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, su salario era únicamente su comida, razón por la cual Dios ordenó explícitamente entregar siempre el diezmo en alimento, jamás en dinero, porque a los sacerdotes levitas no les estaba permitido poseer bienes ni propiedades, porque naturalmente el Señor conocía el corazón del hombre y la corrupción que se produciría, como la vemos hoy, si los sacerdotes levitas hubieran recibido su salario en dinero. El dinero siempre ha corrompido, es la razón de todos los males. Es lo que el apóstol Pablo cita en la ley en 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, de su comida. Vale destacar que no solamente el apóstol Pablo se refirió al derecho concebido por el Señor para el que trabaja en los negocios de Dios de recibir los alimentos, sino que también cuando en los evangelios se transcribe correctamente la palabra del Señor, por ejemplo en el evangelio de Lucas, citando a Jesús, dice Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que se os den, y luego dice el versículo, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Claramente se entiende que el salario del cual se estaba refiriendo al Señor era lo que comía y bebía cuando se dedicaba a las labores de la predicación. Por este motivo el Señor menciona también en Mateo 10:9 la prohibición para cumplir esas labores de predicación. Dice, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni descalzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su, ¿qué cosa? Alimento. El Señor dice y fija que también su salario come el alimento. En consecuencia, resulta muy obvio que el salario y el alimento en este caso representan la misma cosa. La comida que es digna de recibir quien se dedica a la predicación del Evangelio de la Gracia. Por eso en Mateo 10:10 dice alimento y en Lucas 10:7 y 1 Timoteo 5:18 dice salario, porque ambas expresiones en esta ordenanza significan lo mismo, lo que debe recibir un fiel siervo del Señor en el periodo de la iglesia, cuando alguno tuviera necesidad de ello a causa de su abundante labor en los negocios de nuestro Padre Celestial. En el día de hoy no podemos esperar que estos comerciantes de la fe cambien. Somos nosotros los que debemos cambiar y acercarnos cada día más al Señor y a su palabra, aguardando su pronto regreso. El único que verdaderamente nos puede cubrir a todo lo que hemos nacido de nuevo y hemos sido lavados en su sangre preciosa es Cristo Jesús. Ningún otro hombre puede hacer lo que el Señor de la gloria vino a hacer por nosotros. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque he visto con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con su joya. Cada hijo de Dios es parte integrante del sagrado edificio espiritual que el Señor vendrá a buscar, porque el Señor no vendrá a buscar la iglesia ABC, sino su
Iglesia, su verdadera esposa, el conjunto de redimidos en su sangre bendita, encuéntrese en el lugar que estén en este mundo. Él nos dejó para ser lumbrera en medio de estas tinieblas. 1 Pedro 2:1 dice: desechando pues toda avaricia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercaos a Él piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Y vosotros, dice también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. En conclusión, ¿qué es la cobertura que hoy predican en las iglesias? Un invento más de los comerciantes de la fe, de los traficantes de almas y de los maquilladores de muertos. Charlando y leyendo, ¿no? Pero charlando con un supuesto católico, ¿no? Muy fervoroso, metido en todas esas cosas, yo le decía: vos sabías que Roma inventó las coberturas, ¿no? Porque el Vaticano de alguna manera quería tener dinero. Entonces, en todos los lugares del mundo que ellos supuestamente abrían una iglesia de ellos les obligaban a los sacerdotes que le enviaran la mitad del dinero que ellos recaudaban de todo lo que hacían y de toda la mentira que tenían. Y hasta el día de hoy Roma hace eso. De todas partes del mundo, de todos los supuestos lugares que se reúnen los católicos, tienen que enviarle la mitad del dinero que recaudan con toda la mentira que te cobran, porque te cobran hasta el apellido, ¿no? Y el Vaticano es el que absorbe todo el dinero. Y ahora, ¿y cómo es que la iglesia supuestamente evangélica copió ese modelo? Bueno, lo falso como siempre han copiado eso. Primero te enseñan a que vos tenés que abrir una filial y en esa filial vos tenés que robar con la mentira del diezmo, pero que el diezmo del diezmo que vos robás tenés que dárselo a ellos. Mira qué fácil, que le llaman cobertura a robarle a la gente. Así que tenga cuidado, no existe la cobertura. La única cobertura que nosotros necesitamos, ¿sabe cuál es? La de Dios, la del poder del Espíritu Santo para ser guiado a Él a toda verdad y a toda justicia. Y una pregunta: ¿quién era la cobertura de Juan el Bautista? ¿Quién fue la cobertura de Jesús? ¿Quién fue la cobertura de los discípulos? Y usted se va a dar cuenta que siempre fue una sola persona, que es el Dios Todopoderoso, ninguna institución terrenal. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.